El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De esta manera, Gabriel García Márquez comienza su obra 100 años de soledad, una de las más grandes obras literarias del mundo y por supuesto de América Latina. Gabriel García Márquez, de una manera espectacular, logra sintetizar lo que es hasta el día de hoy uno de los grandes misterios de la humanidad, el cual consiste en que no sabemos a ciencia cierta cuándo empezamos a hablar. Lo que sabemos es que solamente la especie humana, es decir, los Homo sapiens, el hombre sabio, son la única especie que lo ha logrado. Sin embargo, esto es solo una parte de la evolución del conocimiento que nos ha permitido a nosotros hablar. Lo primero que hay que decir es que todos los seres vivos, incluyendo los seres unicelulares, como lo pueden ser las células procariotas, tienen una característica que se llama sensibilidad. La sensibilidad no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, por el contrario, la sensibilidad se refiere a la capacidad que tenemos como especies de lograr recabar información del exterior y utilizarla a favor de nuestra supervivencia. Es así como, por ejemplo, las plantas utilizan los rayos, son fotosensibles, es decir, tienen sensibilidad a los rayos solares y a través de ellos logran alimentarse. Para quienes intentan decir que nosotros estamos en la cúspide de la evolución, vaya, si no es ser evolucionado, lograrse alimentar por sí mismo. Entonces queda claro que la sensibilidad es la capacidad de sentir. La capacidad de sentir lo que está en nuestro exterior para que nos favorezca a nosotros como especie, para poder perdurar y sobrevivir. Entonces, ese sentir evolucionó poco a poco y se transformó en conciencia. A veces pensamos que la conciencia es una particularidad propia solamente de la especie humana. Sin embargo, los animales en general tienen conciencia. Por ejemplo, uno de los animales con los que más estamos familiarizados por el hecho de haber sido domesticados son los perros. Ellos tienen conciencia, es decir, ellos tienen capacidad de pensar. Sin embargo, lo que no tienen es capacidad de reflexionar, lo que llamamos, y esto sí es una particularidad de la especie humana, autoconciencia, que es la capacidad que tenemos nosotros como especie precisamente de reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestro entorno y sobre nuestro futuro incluso. Incluso somos capaces de construir mitos sobre los cuales se han construido numerosas civilizaciones. Es decir, que nosotros compartimos con todas las especies la capacidad de sentir. Compartimos con otras especies un poco más reducidas la capacidad de pensar, pero la capacidad de reflexionar nos llevó a que el conocimiento y la capacidad de ejercicio cerebral fuera cada vez mayor, y así surgió el habla. Es decir, y no nos confundamos, los animales claro que tienen capacidad de comunicarse entre ellos y tienen capacidad incluso de comunicarse con nosotros. Sin embargo, no se comunican a través del lenguaje simbólico. El simbolismo nos ha acompañado históricamente y gracias a ese simbolismo es que hoy dentro de las cuevas hemos logrado encontrar evidencia que nos aproximan a cómo pensaban y cómo vivían nuestros antepasados. De tal manera como apareció de manera simultánea en sitios geográficos distintos la agricultura, lo mismo ocurrió con la ciencia. Para muchos, Descartes fue el primer científico y el creador de la metodología científica, que consistió precisamente en dejar de un lado los mitos y las preconcepciones religiosas y basar el conocimiento en el análisis profundo y que fuera en contra precisamente de lo que llamamos el sentido común. Es decir, entender que las cosas no siempre son lo que parecen y tratar de ir un poco más allá, elaborando hipótesis, realizando experimentos y con un proceso minucioso y detallado basado en la duda que permitiera precisamente generar un conocimiento científico. Sin embargo, ese mismo método cartesiano se descubrió años después, que 600 años antes, en Irak, surgió una persona llamada Al-Hazen, que es denominado por muchos como el primer científico, con un método científico muy parecido, y muchos creen que este es el primer físico del mundo. Es así como podemos decir que la ciencia siempre estuvo ahí, que estuvo precisamente en el propio desarrollo del pensamiento del hombre, porque es precisamente la ciencia
una parte del pensamiento del hombre.